La fe cristiana no es una teoría ni una ideología. La fe cristiana es el camino para conocer y amar a una persona que vive, a Jesucristo. La fe cristiana, un curso del Instituto de Formación Teológica por Internet que quiere ayudarte a crecer en el amor a Jesús, nuestro Señor. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Queridos amigos, nuevamente juntos con nuestro curso La Fe Cristiana, un curso del Instituto de Formación Teológica por Internet. Quienes nos vienen siguiendo saben que hemos ido desarrollando ya los temas que hacen referencia a la teología dogmática, esto es lo que recitamos en el credo, cuando rezamos en la Santa Misa. Y ahora estamos hablando desde hace unos programas ya sobre los sacramentos en general. Comenzamos a hablar de la liturgia y hoy comenzaremos el primero de varios programas en los que hablaremos del tesoro de la Eucaristía, este regalo que nos ha hecho Cristo, quedándose Él mismo, con su cuerpo, con su sangre, con su alma, con su divinidad. Pero quería aprovechar hoy también para contarles que son muchos los cursos que podés estudiar en la plataforma Moodle de encuentra.com o en el instituto de teología.org. Son cerca de 50 los cursos en los que podés profundizar sobre los contenidos de la fe. Puedes estudiar desde Derecho Canónico, puedes estudiar Mariología, Patrología, las enseñanzas de otras religiones, podés estudiar con detenimiento el misterio de la misa, cómo se hace la oración o cómo es la oración del cristiano, cómo debemos vivir el arte de perdonar. Tenemos cursos presacramentales o preparación para padres y padrinos del bautismo, preparación para la primera comunión, que sirve tanto para el que vas a recibirla, pero sobre todo para los catequistas o profesores de religión. También un curso de preparación para la confirmación, un curso de preparación para el matrimonio. O sea que si entran en esta página www.encuentra.com o www.institutodeteología.org, verán aquí estos cursos. Estos cursos cada uno va estudiando a su ritmo, allí tienen todos los contenidos, podrás leer un archivo de Word o un PDF, podrás bajar una presentación en PowerPoint, algunos tienen su video, como este programa de televisión, luego será reducido a un archivo no muy pesado, de 60, 70, 80 megas, por ejemplo, para que ustedes lo puedan ver online o lo puedan bajar a su computadora. Tendrán también algún archivo de MP3, el audio de este mismo video. En fin, los cursos están pensados para que ustedes puedan tener los contenidos de estudio de una manera bien práctica y concreta. Tienen sus tareas allí también y si conseguís hacer muy bien las tareas, con un porcentaje del 80% de las preguntas que uno responde correctamente, uno tiene su certificado. Por eso pienso que esta manera de ofrecer formación católica, teología católica, es una manera maravillosa porque se brinda la gran facilidad de llegar a unos contenidos que quizá uno nunca podía haber llegado y además justamente de estudiar a la medida o al ritmo, mejor dicho, que uno puede ir poniendo, 1 hora por semana, 2 horas por semana, 3 horas por semana, en fin. Bueno, como les decía, hoy comenzamos a hablar sobre la Eucaristía. Van a ser varios los programas que dedicaremos a ella, porque realmente es lo más sagrado, lo más santo, lo más importante que tiene la Iglesia. Es Cristo mismo, ese mismo Cristo que nació en Belén, ese mismo Cristo que murió en la cruz, está con nosotros en la Eucaristía, ¿no? Y cuando celebramos la Santa Misa, se renueva el mismo sacrificio de la cruz. O sea, nos retrotraemos en la historia y podemos pensar que estamos parados junto a la Santísima Virgen, a San Juan y a aquellas santas mujeres, viendo cómo Jesucristo se entrega al Padre y paga con su muerte los pecados de los hombres. Así nos recupera la posibilidad de volver al cielo, de ver a Dios,
la posibilidad de alcanzar la bienaventuranza eterna. Bueno, esto lo iremos desarrollando, ya te digo, en 3 o 4 programas. Todo lo que nosotros profundicemos en el conocimiento de la misa siempre será poco, ¿no? En la medida en que conozcamos más, podremos aprovechar mejor. La misa es como una catarata enorme de gracia de Dios a la que uno se puede acercar o con un vaso o una jarra o un tonel de 200 litros o un camión cisterna. Todo depende de nuestra preparación para aprovechar toda esa gracia, esto es, esa participación en la vida divina, ese don, ese regalo que Dios nos ofrece. Muy bien, entonces, punto 1, la naturaleza sacramental de la Santísima Eucaristía. 1.1, ¿qué es la Eucaristía? Entonces la Eucaristía, o en el sacramento de la Eucaristía, se hace presente a Jesucristo, verdadero Dios, verdadero hombre, con su cuerpo, con su sangre, con su alma, con su divinidad, y también el sacramento hace presente su sacrificio redentor, esto es, su pasión, su muerte, su resurrección. Esta presencia de Jesucristo es una presencia activa, no es una presencia estática, no es una presencia pasiva, sino que es ese amor de Dios, ese mismo amor que tuvo Jesucristo por tantas personas y que manifestó cuando estuvo en la tierra, ese amor por su madre, ese amor por María Magdalena, por San Juan, por San Pedro, ese amor por tantos enfermos a los que curó, por esos mismos pecadores a los que trató de traer nuevamente al redil. El Señor se hace presente con el dinamismo de su amor salvador y nos invita justamente a acoger la salvación que Él nos ofrece en la cruz, nos invita a aprovechar también el poder alimentarnos con su cuerpo y con su sangre. También la Santa Misa nos invita a una particular comunión, esto es, una particular unión con Él y también una particular unión con su cuerpo místico, que es la Iglesia. La Sacrosanctum Concilium, que es un documento del Concilio Vaticano II, un documento que trata justamente sobre la liturgia, en su número 47 afirma: nuestro Salvador, en la última cena, la noche que fue entregado, instituyó el sacrificio eucarístico de su cuerpo y de su sangre para perpetuar por los siglos hasta su vuelta el sacrificio de la cruz y confiar así a su esposa amada, la Iglesia, el memorial de su muerte y resurrección, sacramento de piedad, signo de unidad, vínculo de amor, banquete pascual, en el que se recibe a Cristo, el alma se llena de su gracia y se nos da una prenda de la gloria futura. Prenda de gloria futura quiere decir, o hace referencia a aquella promesa que hizo Jesucristo, ¿no? El que come mi cuerpo y bebe mi sangre tendrá vida eterna y yo lo resucitaré en el último día. O sea que quien recibe fructuosamente la Sagrada Eucaristía tiene un pasaporte para el cielo, para la bienaventuranza eterna. Y esto no fue una promesa electoral, por decirlo de alguna manera, o una promesa de esas que se hacen así más o menos para... ¿no? Jesucristo, Dios y hombre verdadero, es fiel a su palabra. Y cuando nos dice que efectivamente quien come su cuerpo y bebe su sangre tiene vida eterna, nos dice una gran verdad que no podemos o que no conviene dejar de aprovechar. Punto 1.2. Los nombres con los que se designa este sacramento. O sea, los nombres por los que llamamos la Eucaristía, de alguna manera significan parte de lo que es la realidad de la Eucaristía. Y algunos nombres dados por la Sagrada Escritura, dados por la tradición, ven un determinado aspecto de esta realidad, la realidad más santa, más inconmensurable, el milagro más grande que existe en la tierra. Por ejemplo, algunos de los nombres recuerdan el origen del rito, hacen referencia a lo cultual. Por ejemplo, Eucaristía, que quiere decir acción de gracias, fracción del pan, memorial de la pasión y resurrección del Señor. Memorial que ya veremos no es una memoria como quien
recuerda un acontecimiento que pasó y que quedó en la historia. Este memorial tiene la característica de hacer presente la pasión y muerte de Jesucristo, como si nosotros nos retrotrayemos en la historia, como si se hiciera presente en este momento. Se hace presente el mismo sacrificio de la cruz. La única diferencia entre el sacrificio de la cruz y la misa es que el sacrificio de la cruz se realizó con derramamiento de sangre. En cambio, la Santa Misa se realiza este sacrificio de un modo incruento. Bueno, otros nombres subrayan el carácter sacrificial del que hablábamos, porque fue verdadero sacrificio, una inmolación completa. Jesucristo se entrega totalmente, hasta la muerte, hasta derramar su última gota de sangre. Entonces a la Santa Misa se lo llama Santo Sacrificio, también se lo llama Santo Sacrificio de la Misa, o Sacramento del Altar, o también Hostia, que quiere decir víctima inmolada. Otros nombres expresan la presencia de Cristo en las especies consagradas, porque como ya veremos más de una vez, después de las palabras de la consagración, después de que el sacerdote in persona Christi dice esto es mi cuerpo, esta es mi sangre, se realiza allí la transubstanciación, el milagro extraordinario de que lo que antes era pan, ahora es el cuerpo de Cristo. Lo que antes era vino con unas gotas de agua, ahora es la sangre de Cristo. Entonces, estos nombres que hacen referencia o que expresan la presencia de Cristo en las formas, o en la Eucaristía, en las formas consagradas, son sacramento del cuerpo y de la sangre de Cristo, pan del cielo, o también Santísimo Sacramento. Santísimo Sacramento porque contiene el santo de los santos, porque contiene la misma santidad de Dios encarnado. También otros nombres hacen referencia a los efectos de la Eucaristía en los fieles y en la Iglesia. Santo Tomás de Aquino, cuando habla de los efectos, dice que cuando uno se alimenta y toma cualquier comida, bueno, esa comida se hace parte nuestra. Esa comida se hará músculo, se hará piel, se hará, en fin, grasa, en fin, pasa a ser nuestra esa comida. Nosotros la incorporamos. En cambio, cuando nosotros comemos el cuerpo de Cristo, somos nosotros los que nos vinculamos o nos endiosamos, así entre comillas, somos nosotros los que pasamos a formar parte de Dios, un milagro maravilloso, recibir a Dios. Entonces se llama pan de vida, pan de los hijos, cáliz de salvación. También se lo llama viático, para que no desfallezcamos en el camino hacia la casa del cielo. Y también se le llama comunión, que como hemos dicho anteriormente, esta comunión, esta común unión, indica justamente esa unidad con Cristo mismo y también con todos los miembros de su cuerpo, esto es, con todos los miembros de la Iglesia. También llamamos a la Eucaristía la Santa Misa o la Misa, ¿no?, haciendo referencia justamente a esa despedida que se hace a los fieles en el rito occidental, porque en la misa oriental se reza de otra manera. Pero al final, el sacerdote dice en latín, ite misa es, podéis ir en paz. O sea, se ha celebrado la misa, pueden ir en paz. El término Eucaristía, entonces, que es el más utilizado, la expresión más utilizada, significa entonces dos cosas que están íntimamente relacionadas, porque la Eucaristía es tanto la acción litúrgica de la Iglesia, la acción cultual, el rito, como el sacramento del cuerpo, o es el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo. En Oriente, entonces, se llama la Eucaristía, más comúnmente, más frecuentemente, se le llama la Santa y Divina Liturgia. Bien, y el término Eucaristía, que viene del griego, significa acción de gracias, y remite a esas palabras de Jesús
en la última cena que dice, y tomando pan, dio gracias, lo partió y se los dio diciendo, esto es mi cuerpo, esta es mi sangre. Bueno, punto 1.3, la Eucaristía en el orden sacramental de la Iglesia. San José María Escrivá, en su libro Es Cristo que pasa, escribió que el amor de la Trinidad a los hombres hace que de la presencia de Cristo en la Eucaristía nazcan para la Iglesia y para la humanidad todas las gracias. O sea que todas las gracias que Dios quiere dar, las da muchas veces a través de la Eucaristía, que es lo más sagrado, repetimos, que tiene la Iglesia. Ya vamos a ver que es la cumbre de todos los sacramentos, ya vamos a ver que efectivamente la Eucaristía, sin reemplazar a los restantes sacramentos, de alguna manera lo supera, porque ya no solo nos da la gracia, sino a Cristo mismo, el autor de la gracia. Entonces la Eucaristía es el sacramento más excelso, porque en él se contiene todo el bien espiritual de la Iglesia. Es decir, dice el decreto Presbyterum Ordinis, es decir, a Cristo mismo, nuestra Pascua y pan vivo, que por su carne vivificada y vivificante, por el Espíritu Santo, da la vida a los hombres. Es el pan de vida, ¿no? Por eso tenemos que tener hambre de comer este pan, por eso tenemos que alimentarnos de él. Un cristiano que no se alimenta del cuerpo de Cristo va en proceso de desnutrición espiritual, de muerte espiritual. Como cualquier persona, si no come, si no se alimenta, se muere, ¿no? Entonces es el alimento, el mejor alimento que puede recibir el cristiano es justamente la Eucaristía. Entonces decíamos, volvemos a repetir, los otros sacramentos, si bien poseen una virtud santificadora, porque dan la gracia, esa misma gracia que también proviene de Cristo, no hacen presente la persona de Cristo como lo hace la Eucaristía. Por eso decimos que la Eucaristía constituye la cumbre hacia la que convergen los demás sacramentos en orden al crecimiento espiritual de los creyentes. Porque efectivamente toda la vida de la Iglesia, toda la vida, su predicación, toda la vida lleva al hombre a que se encuentre con Cristo. O sea, es una invitación a los hombres a encontrarse a Jesucristo. Por eso el Concilio Vaticano II afirma que la Eucaristía es fuente y cima de la vida cristiana, el centro de toda la vida de la Iglesia. También debería ser la raíz de nuestra vida espiritual, ¿no? La raíz es justamente por donde se nos da el alimento, el alimento. Podemos aprovechar ahora este programa y pensar un poquito, ¿no? Bueno, ¿y cómo estoy preparando yo? ¿Cómo me estoy preparando para recibir a Jesucristo en la Eucaristía? ¿Cuánto lo estoy recibiendo? Por lo menos todas las semanas, los domingos. Estoy preparando mi alma con la oración, y si se ha manchado especialmente con la confesión. Y cómo es mi acción de gracias cuando Jesucristo está en mi corazón, ¿no? Yo cómo aprovecho ese momento para alabarle, para contarle, para pedirle, para hacerlo participar a Cristo de mi propia vida. Muy bien, repetimos, todos los sacramentos y todas las obras de la Iglesia se ordenan a la Eucaristía, porque, como decíamos, su fin es llevar a los fieles a la unión con Cristo presente en ese sacramento. Sin embargo, la Eucaristía no sustituye a ninguno de los sacramentos, no sustituye el bautismo, ni la confirmación, ni la penitencia, ni la oración de los enfermos, ni el matrimonio, etcétera, etcétera. Cada uno de los sacramentos tiene su papel, por decirlo de alguna manera, en el conjunto sacramental y en la vida misma de la Iglesia. Recordemos, los sacramentos han sido instituidos por Jesucristo y Jesucristo mismo quiso que acompañaran a los fieles desde su nacimiento hasta su marcha a la vida eterna. En este sentido también, viendo los 7 sacramentos, consideramos a la Eucaristía el tercero
de los sacramentos de iniciación cristiana. El primer sacramento de iniciación cristiana es el bautismo, por el que se nos perdona el pecado original o cualquier otro pecado, el bautismo por el que nos hacemos hijos de Dios, miembros de la Iglesia, y por el que también se nos abre la puerta a los restantes sacramentos, ¿no? Entonces el bautismo es el primero de los sacramentos de la iniciación cristiana. El segundo es la confirmación. En el rito oriental el bautismo y la confirmación van juntos, ¿no? Y ambos son justamente preparación para recibir la Eucaristía. De los primeros siglos del cristianismo, el bautismo y la confirmación han sido considerados como preparación a la participación en la Eucaristía, como justamente disposiciones para entrar en comunión sacramental con el cuerpo de Cristo y con su sacrificio, y para insertarse más vitalmente en el misterio de Cristo y de la Iglesia. Por eso, qué importante que es que los padres se preocupen de la preparación de la primera comunión de sus hijos. Los padres son los primeros responsables de la formación de sus hijos, ¿no? Y sus padres, por eso, así como procuran o están llamados a que los hijos se bauticen cuanto antes, porque también es una norma que la Iglesia pone. Después, justamente cuando los chicos van alcanzando hacia los 7 años, ¿no? Tienen ya madurez, ¿no? Tienen ya capacidad de distinguir entre el bien y el mal, saber lo que es la mentira, cuando tienen uso de razón. Estaba pensando la palabra y no me acordaba. Cuando ya el chico tiene uso de razón, es bueno que reciba la Eucaristía, ¿no? No es bueno dilatar, llevarlo hacia una edad más madura, ¿no? Algunos dicen, no, bueno, es que se prepare para que sea... Bueno, que se prepare, pero desde niño que se prepare, y que ya el chico tenga hambre siendo un niño. Bueno, respecto de la promesa de Jesucristo, ¿no? Vamos a recordar cómo nos lo dijo el Señor. Ustedes se acuerdan que reveló que iba a quedarse en su cuerpo, en su sangre, en Cafarnaún, en la sinagoga, en ese discurso que se recoge en casi todo el capítulo 6 de San Juan, ¿no? Concretamente dice el Señor, y les leo: en verdad os digo que Moisés no os dio el pan del cielo, sino que mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es el que ha bajado del cielo y da la vida al mundo. Señor, danos siempre de este pan, le dijeron. Y Jesús respondió: yo soy el pan de vida, yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo. Si alguno come de este pan, vivirá eternamente. Y el pan que yo daré es mi carne para la vida del mundo. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el último día. Porque mi carne es verdadera comida, y mi sangre es verdadera bebida, dice el Señor. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Igual que el Padre que me envió vive y yo vivo por el Padre. Así aquel que come vivirá por mí. Hasta aquí vamos a llegar con la clase de hoy. Vamos a seguir hablando en la próxima clase, en el próximo programa, sobre la institución y el contexto pascual en el que Jesucristo celebra la Eucaristía. Y vamos a terminar pidiéndole a la Santísima Virgen que nos ayude a participar fructuosamente de la misa. Imaginémonos cómo participaría la Santísima Virgen de las primeras misas que celebraban los apóstoles, ¿no? Seguramente la Santísima Virgen participó de la misa que celebraba San Juan. Jesucristo le dio a San Juan la tarea de cuidar a su madre, ¿no? Entonces la Santísima Virgen asistiría a aquella misa celebrada por San Juan. ¿Cómo se prepararía? Ella era perfectamente consciente que justamente la Eucaristía era su hijo, ese hijo que había llevado en sus entrañas, ese hijo que había abrazado y había besado, ese hijo que había educado, ese hijo que después vio enseñar
y hacer milagros. Ese hijo que vio morir en la cruz, ese mismo hijo es el que recibía de manos de San Juan en la misa. ¿Cómo se prepararía la misa, la Virgen? Y después, ¿cómo sería ese diálogo, esa conversación, esa charla, esa acción de gracias de la Santísima Virgen cuando ya había comulgado? Me imagino algo muy parecido, muy cercano a su espera cuando ella estaba embarazada del Hijo de Dios, ¿no? Y lo sentía crecer día a día, ¿no? Bueno, en fin, diferente, pero la vida de oración, digamos, la intimidad con su Hijo, también profundísima, ¿no? Profundísima y cercanía. Por eso es muy bueno que nosotros le pidamos a la Virgen que nos ayude a comulgar con fruto, que nos ayude a comulgar con devoción, que nos ayude a comulgar piadosamente. Hay una oración, que podemos llamarla comunión espiritual, que dice: yo quisiera, Señor, recibirte con aquella pureza, humildad y devoción con que te recibió tu Santísima Madre, con el espíritu y fervor de los santos. Una muy linda oración para aprenderse de memoria y para repetir, por ejemplo, como preparación remota, preparación próxima de la Eucaristía. Termino con el mismo consejo que les daré también en los próximos programas. Todo lo que hagamos por conocer más la Santa Misa siempre será poco. Por eso tomen los libros de liturgia, de teología, tomen los libros que nos hablan de la misa, que hay muchos y muy santos y muy buenos, muy piadosos. Conozcamos mejor lo que es la misa, porque al conocer mejor la misa, la aprovecharemos mucho mejor, la amaremos más y justamente conseguiremos ese fruto que Dios espera y quiere darnos en la misa. Muy bien, entonces hasta aquí el programa de hoy. Dios mediante, la semana que viene continuaremos con este punto 2.2, la institución de la Santa Misa y su contexto pascual. Muchas gracias por haberme acompañado, que Dios los bendiga y los haga muy santos. Amén. Muchas gracias.